Muy buenos días chicos y chicas, este es su canal de YouTube, Se Acabó el Recreo y nosotros pertenecemos a la plataforma educativa SEBAS. El día de hoy en nuestra clase de historia hablaremos de las monarquías nacionales europeas. ¿Alguna vez escuchaste hablar del antiguo régimen? Antes de las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, las personas no eran iguales ante la ley, sino que había un orden que se suponía era de origen divino, en el cual algunos nacían para mandar y otros nacían para obedecer. Este régimen tenía el nombre de monarquías. Actualmente solo algunos países de Europa continúan sosteniendo a sus monarquías, más como una tradición que como un sistema de gobierno. Es el caso de España, que tiene a sus reyes, pero al mismo tiempo tiene un sistema paralelo democrático, que es donde se establece su gobierno y cómo se establecen sus leyes, ¿no? A partir de la elección de la ciudadanía. Pero ¿qué pasaba con las monarquías europeas? Durante casi toda la Edad Media, Europa vivió bajo el sistema feudal del siglo VIII al siglo XV, basado en la posición y administración de la tierra, tanto política como militar, de los nobles terratenientes o señores feudales, a quienes mantenían en sus tierras a feudos o campesinos en calidad de siervos. Pese a que los feudos eran independientes y autosuficientes entre sí, con su propio gobierno, mantenían relaciones entre ellos conocidas como vasallajes. Los pactos de vasallajes poseían derechos como protección militar y obligaciones como fidelidad y ayuda mutua, además de que determinaban las jerarquías sociales. Si un siervo era vasallo de su señor, este a su vez lo era de un príncipe o un rey. Esto no cambió mucho al finalizar el periodo medieval, pero el surgimiento de la burguesía y las riquezas generadas por el comercio y por la explotación de recursos naturales en los territorios descubiertos entre los siglos XV y XVI permitieron a los príncipes mejorar sus ejércitos e imponer sus leyes y soberanías sobre los aristócratas. En la península ibérica, casi todos los señoríos y reinos cristianos, a excepción de Portugal, se unificaron en el siglo XV, debido al matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1492, estos vencieron al reino de Granada, razón por la cual fueron llamados los Reyes Católicos, en referencia de esta región frente al Islam. Una de sus primeras medidas fue expulsar de la península ibérica a los judíos y más adelante ocurrió lo mismo con los musulmanes. El objetivo era unificar a la monarquía bajo una sola fe. En 1521, Carlos de Habsburgo, nieto de los reyes católicos, estableció un imperio poderoso que abarcaba España, Alemania y las colonias americanas, y donde el catolicismo, vigilado por la Inquisición, propició o proporcionó el factor de identidad al dotar de características comunes a los habitantes de España y de las posiciones fuera de su continente, como por ejemplo México. México era dominado por España y entonces bajo el régimen que nos sostenía, su ideología, su religión y sus políticas eran las mismas que se observaban en la Nueva España. En Francia, la monarquía se consolidó al inicio del siglo XVI, con los reinados de Francisco I y su hijo Enrique IV, quienes aprovecharon las guerras con otros reinos para fortalecerse. En 1624, Luis XIII, en Francia, otorgó privilegios y cargos públicos a personas con talento, sin importar si eran o no descendientes de la nobleza feudal francesa. Ahí se empezaban a observar los primeros cambios, que ya no se relacionaban únicamente al apellido y a la sangre para poder acceder a grandes puestos. Propició el nacimiento de una burocracia profesional que dependía del monarca y no de las riquezas heredadas. Si bien es cierto que en la historia europea hubo grandes transformaciones en los ámbitos político, económico y cultural, muchas prácticas, jerarquías y relaciones de dominación permanecieron sin cambio durante algunos siglos. El 80% de la población se dedicaba a las labores agrícolas, regía su vida por las estaciones, las cuales podían favorecerse por las cosechas o generar hambruna o carestía. Las relaciones de dependencia entre los señores y campesinos era una especie de esclavitud, sometidos a infinidad de impuestos. Hasta había algunos tipos de grupos sociales que cumplían sus funciones desde las más humildes, realizadas por campesinos y artesanos, hasta las más importantes, realizadas por gobernantes, por los monarcas y por los militares. El monarca reconocía estas funciones al otorgar a cada sector una serie de privilegios y derechos exclusivos. En suma, era una sociedad donde no existía la igualdad de las personas ante la ley. Esto que ahora nos parece injusto, en aquella época era bien visto de forma natural. Esta era la forma en que estaba organizada Europa en aquel tiempo, ¿no? A partir de las monarquías. Era un sistema de gobierno en donde las personas que eran
los gobernantes o los monarcas o los príncipes o los reyes eran elegidos directamente por Dios, a partir de un mandato divino. Eso fue como se sostenían entonces la forma de gobierno y cómo lo iban heredando poco a poco de familia en familia, porque los que obtenían esta tradición era una familia y por eso es que continuaban los reyes y continuaban los reinados y entonces iban haciendo determinadas alianzas y se casaba la familia de un rey con otra familia en algún otro reinado, adquirían más poder y después continuaban como haciendo más amplio su imperio. Esta es la forma en que estaban organizadas las comunidades, las ciudades o los países europeos en aquel entonces, los imperios europeos en aquel entonces. Con el tiempo fueron cambiando, pero en su momento las monarquías europeas eran organizadas de esta manera, a partir de un designio real o a partir de un designio divino. Esta es nuestra clase de historia. Pertenecemos al canal de YouTube Se Acabó el Recreo, que pertenece a la plataforma educativa Sebas. Y no olviden que nos pueden observar en las diferentes materias a través de los diferentes canales o las diferentes sesiones que tenemos con otros compañeros y otras materias. Nos vemos pronto, hasta la próxima y muchas gracias.